Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. Y yo creo que es importante que cuando la situación se pone delicada en algunas áreas, como estamos viviendo en este tiempo, un tiempo de decisiones en cuanto a senadores y autoridades que tienen que emitir un voto en algunos temas tan trascendentales, en temas tan importantes, pero yo creo que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos armas únicas. Armas que el Señor nos ha entregado, como el ayuno, como la oración, y yo sé que Dios responde, mis amados. Estaba recordando mientras oía esta última alabanza que se hizo. ¿Saben que ese es el Salmo 3? David se sentía como muchos de nosotros nos sentimos a veces con las barbaridades que se oyen, con algunas leyes que sacan o cosas que incluso se levantan contra la iglesia. David se sentía así. Él le decía: Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Voy para el norte y hay enemigos, voy para el sur y me están persiguiendo. Lo estoy parafraseando, pero él hablaba así. Y a veces parecería que por grupos minoritarios, pero que alzan, o parecería que gritan más fuerte, como que son mayoría, mis amados. David se sentía de esa manera. Y él decía, es más, le hablaba al Señor y le decía: Señor, son muchos los que me dicen, para ti no hay salvación, queriendo desanimarlos como a muchos de ustedes. Yo siento que hay saetas que les están tirando del lado de la oscuridad, de las tinieblas, diciendo: pero ¿qué vas a hacer ahí a perder el tiempo? ¿Qué vas a hacer ahí a cantar, a alabar, a oír a uno que una hora está con un micrófono en la mano? Y yo siento que esas saetas que le lanzaban a David en ese tiempo, literal, a través de una persecución, son las saetas que en los aires están surcando. Pero qué maravilloso que nosotros, como hacía David, nos podamos plantar y declarar. Por más que se aumenten los adversarios, por más que digan: para ti no hay salvación en Dios, mas tú, Señor, eres escudo mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Mirá, yo creo que en tiempos de dificultad, en tiempos malos, como estuvimos hablando días atrás, nosotros podemos echar mano de esas armas que Dios nos dio para que ese día malo no nos afecte. No estoy diciendo que no va a llegar. El día malo va a llegar. Por eso dice la Biblia: cuando pases por las aguas. Me gustaría decirle, tal vez antes de que... No, la Biblia dice: cuando pases por las aguas. Eso tiene que ver con tiempos de dificultad. Sin embargo, Dios dice: yo estaré contigo. Y yo le creo
Claro que nos gustaría más no tener que pasar por ahí, pero muchas cosas que nos suceden, que son contrarias, que son complicadas, que son difíciles, nos sirven a los hijos de Dios para pasar al otro nivel, de alguna manera, para hacer una transición y pasar la prueba en victoria tomados del Señor y ya andar en esa dimensión, como les decía a los jóvenes el viernes. Ayer hablamos de limpiar las señales de la lepra. Dice la palabra que la maldición del Señor está en la casa del impío. Pero ese es un tema que hablamos ayer. El viernes le decía a los jóvenes que hubo un varón llamado Ismael. La Biblia, cuando habla de ese joven, de esa edad que tenía, en hebreo le llama Yeled. Y ese joven padeció, como muchos jóvenes también están padeciendo, soledad, abandono, menosprecio. Bueno, Ismael pasó por esas cosas. Lo abandonó su papá. ¿Quién era el papá de Ismael? El padre hermano, no estoy hablando mal de nadie, pero la realidad es que el papá de la fe, que me saco el sombrero que no tengo delante de él, pero realmente un día le dijo a la mamá de Ismael, a Agar, le dio un pedazo de pan, le dio una cantimplora de agua, le entregó al muchacho y le dijo que te vaya bien. Eso a Ismael le afectó. Y más les afectó cuando se les acabó el pan, se les acabó el agua. ¿Y qué hace Agar, la mamá? Lo pone debajo de un arbusto, se aleja y empieza a llorar y le dice: Señor, yo no quiero ver cuando mi hijo se muere y cuando yo también me toque morir, pero no quiero presenciar esta situación. O sea que ese jovencito 2 veces sufrió abandono, del papá y de la mamá. Y en ese momento malo, porque esa es una de las situaciones malas, dice que el joven, pero yo les decía a los jóvenes el viernes que me llama mucho la atención, y esto está para los que lo quieren comprobar en Génesis capítulo 21, versículo 17, el muchacho que estaba a punto de morir, en ese momento, y utiliza la palabra muchacho en nuestras versiones, pero en el original dice el Nahar, ya no lo llama Yeled. La misma palabra que se traduce joven, muchacho en nuestras versiones, en hebreo dice que ese muchacho clamó a Jehová y el Señor lo oyó. Es decir, esa situación mala, esa situación difícil, esa situación adversa hizo que él clame a Dios y Dios lo oyó. Como Dios oye cada vez que un corazón le clama a Él. Y a veces, mis amados, parecería que incluso hasta el pueblo de Dios, yo renuncio a esto, pero es un pensamiento que me vino, se lo digo. Voy a pensar en voz alta. A veces parecería que los hijos de Dios fuésemos hijos del rigor. Renuncio a eso, somos hijos de Dios. Es solo un pensamiento. ¿Me deja hacer un paréntesis? ¿Me deja? Paréntesis. Parecemos hijos del rigor. Cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque parecería que solo en los momentos cuando el zapato aprieta nos ponemos a clamar, a orar. Gloria a Dios que clamamos, porque este muchacho dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Si ustedes buscan en la traducción ahí donde dice muchacho arriba, van a ver la palabrita Yeled. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Ahí aparece la palabra Nahar, en donde está. Es decir, Dios oyó el clamor de este joven que había sido desamparado por el papá y por la mamá. Y déjame decirte algo. Si Dios oyó a este joven, que no era hijo de la promesa, él era hijo de la carne,
¿cuánto más no te va a oír a vos que estás hoy aquí, que me estás oyendo, que eres hijo de la promesa? Y Dios dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo jamás te desampararé. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, esa es promesa de Dios. Promesa de Dios. Entonces, sinceramente, yo no quiero ese día, ese tiempo difícil, ese día malo para nadie. Para nadie. No lo quiero para mí, no lo quiero para usted. Pero si de repente ese día malo llega, porque va a llegar, me gustaría decirles otra cosa, pero va a llegar. Sin embargo, a nosotros, por más que nos llegue, no nos va a afectar. Porque te recuerdo que la palabra dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, búscame la Nueva Versión Internacional. Esa versión, y en realidad lo que dice ese versículo, es que a todos nos llegan los días buenos y los días malos, como que es inevitable. Pero de esto estuvimos hablando y vimos que el Señor nos deja o nos regala algunas formas, a ver cómo dice aquí. Más vale maña que fuerza. Me fijé en esta vida, la carrera no la ganan. Bueno, esto ya lo vimos. Poneme el versículo 2. Ah, no, es este mismo, perdón, el 11. Dice el final que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Sin embargo, nosotros vimos que si ponemos por obra lo que Dios nos habla a través de su palabra, si nos tomamos de Él, estos días malos no nos van a afectar. Nos van a alcanzar, pero no nos van a afectar. Y ahí vimos algunas cosas que incluso se estuvieron hablando hace un instante. Recuerdo que, porque hoy podemos avanzar algo más acerca de eso, una de las cosas que habíamos visto, hay un versículo, no recuerdo si es en el capítulo 7 o en el capítulo 11, que dice, echa el pan sobre las aguas. Y después, ¿cuántos se acuerdan de ese versículo? Esa era una manera de estar preparados justamente para el día malo. Un versículo que cuando yo lo leí, es como que primero me costaba entender de qué se trataba, porque en realidad el pan es un alimento, usted lo sabe. Es decir, el pan no es algo... Mire, hay un tema que ya lo vamos a hablar que es muy importante. Hay alimentos, hay frutos que son para comer y hay semillas que son para sembrar. Si usted se come la semilla, no va a tener fruto. La semilla no se come, se siembra. Lo que se come es el fruto, lo que se come es el pan. Sin embargo, me voy encontrando con este versículo que dice esta versión, lanza tu pan sobre el agua. Yo decía, pero Señor, si el pan es para comer, suena casi a un desperdicio, pero Dios nos está hablando algo. Dice, lanza tu pan sobre el agua después de algún tiempo. Bueno, esta versión, no sé cuál es, dice volverás a encontrarlo, pero en realidad la idea de este pasaje es que cuando pase un tiempo, esto te volverá pero con creces. Y de alguna manera el lanzar el pan sobre el agua tiene que ver con acordarnos como gracias a Dios, por misericordia de Dios, en tiempos de crisis, tiempos de mucho frío, tiempo de inflación, tiempo de necesidad, se está haciendo. Y yo le doy gracias a Dios, porque de gracia recibimos y de gracia podemos dar. ¿Y saben qué es lo impresionante de Dios? Que cuanto más damos, más derrama. Hermano, bueno, hay principios de Dios y hay misterios de Dios que son gloriosos. A veces los hermanos me dicen, mire, tenemos que hacer esto, tenemos que comprar aquello, tenemos que invertir allá, tenemos que ayudar allá, y es como que en todo eso tengo el sí fácil, hermano.
se ve que el Señor, y todo lo que haya que hacer, y qué impresionante, porque más nos metemos en cosas y más el Señor derrama. Qué maravilloso, y de alguna manera se cumple esto. Miren, me están poniendo versiones, pero leámosla. Enfrenta el futuro sin temor. A donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. Echar el pan sobre las aguas tiene que ver con eso. Una tía mía decía, haz el bien sin mirar a quién. Y no había leído la Biblia, pero algo se ve que el Espíritu le puso. Pero hermanos, cuando echamos el pan sobre las aguas, pasa el tiempo. Miren, estos días, no recuerdo qué día, justo habíamos hablado algo acerca de esto. Y se me acercó un hermano que está aquí, no voy a decir quién es. Me dice, mire, quiero decirle que esto que estuvo hablando, hace 20 años yo ayudé a una mujer, pero yo me había olvidado. Pero él ahora se acordó, ¿y saben por qué? Porque la nieta de este hermano necesitaba un lugar para ir a habitar, y una mujer que cuando lo vio a este hermano se acordó que hacía 20 años él la había ayudado a esta mujer le dio la vivienda a la nieta. Y él me decía, 20 años pasaron. Yo tenía ganas de cantarle el tango, 20 años no es nada. Y febril la mirada, creo que dice. Pero hermanos, a veces nosotros hacemos algo esperando en el momento de recibir la recompensa. Y Dios no te dice cuándo. Es más, tal vez en algunas ocasiones sean tus hijos. O como en este caso, la nieta del hermano 20 años después, él ya se había olvidado. Pero cuando leímos este versículo, él se acordó. Bueno, yo igual le creo a Dios y a su palabra. Y el Señor vimos que nos da, esto tiene que ver con el versículo que sigue, dice que el día malo no te va a afectar. O sea, estas son algunas herramientas que Dios nos da para que cuando llegue ese día nos agarre bien parados, rodeados. Es más, hasta hablamos que el dinero es un escudo, mis amados. Es un escudo no para contratar guardaespaldas, es un escudo de un principio espiritual. Y Dios lo tiene en cuenta cuando viene el día malo. Y ese día malo, por más que se levante con furor, con fuerza contra nosotros, dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 o 9, dice que cuando venga el calor no lo vas a ver porque no te va a afectar y no dejarás de dar fruto, por más sequía que se levante. Esto que le estoy hablando es Biblia. Estoy recordando algunos pasajes porque es lo que Dios nos quiere mostrar y nos quiere recordar. Porque estas son cosas que en algún momento las hablamos o aunque no las recordemos, el Señor en algún momento allá en su presencia, Él nos las enseñó. Solo que a usted le pusieron un chip que se le borró la memoria. Y ahora por momentos cuando me tiene que escuchar a mí, es como que dice, sí, tiene razón el hermano. Yo en algún lugar lo había oído. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto. O sea, aquí está hablando de un tiempo malo también. Porque llegó el calor, que echa a perder los frutos. Llegó la sequía. Sin embargo, en época de sequía, usted está así gozoso como está ahora. Porque dice, ¿qué sequía ni sequía? Este fruto no me lo saca nadie. Gloria a Dios. Entonces, quiero mostrarle algunos. Es más, estoy recordando también, el Señor nos hizo ver que la oración es una herramienta que Dios nos da para que podamos ser librados de ese día malo.
¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo les enseñó a orar, esa oración modelo, que es también para todos nosotros? Que no se trata de, está bueno si usted la quiere hacer de memoria, está bien, gloria a Dios por eso, pero cada palabra tiene un significado maravilloso. Y dentro de esa oración, el Señor nos enseña a orar y nos dice que nos dirijamos al Padre diciéndole, líbranos de todo mal. Algunos es como que en esos momentos cuando el mal los alcanza, o se acostumbran a ese mal, o se enroscan con ese mal, o hacen como la mujer de Job, que se enojan contra Dios. Y otros es como que toman distancia de orar porque piensan, o tal vez porque en alguna religión que estuvieron, les impusieron la oración como una penitencia. Entonces uno iba a abrir el corazón porque se había equivocado, porque el que tiene boca se equivoca. ¿Usted se equivoca? Yo también, es de los míos usted. ¿Pero usted tiene un Dios grande? Yo también, que me perdona igual que lo perdona usted. Y gloria a Dios que podemos acudir a Él. Pero el tema es este. Muchos tienen el concepto de la oración como un rezo penitenciario donde lo ponían ahí y es como que se endurecieron y tienen el concepto cuando orar, mis amados, es algo maravilloso, es hablar con papá, estar delante de Él y le podemos decir, Padre, líbrame del mal. Líbranos de estas barbaridades que en estos tiempos se están levantando contra ti primeramente, contra el pueblo de Dios. A veces hablo y gloria a Dios que ellos abren el corazón y oramos por ellos. Adolescentes que en las escuelas sufren bullying espiritual. Lo sufren de todas maneras, pero ahí, como me decía un joven el viernes, me decían, mire, ¿sabe, pastor, que me dicen? Pero yo, cuanto más me atacan, más fuerte me pongo. Y ya hay varios que dejan de decirme las cosas que me decían. Sí, yo le decía, mira, vamos a seguir orando. Y dentro de poco, muchos te van a decir algo y no van a poder, no van a saber por qué. Hasta que van a cambiar eso que hacían y van a decir, este tiene algo especial. Este se parece a su pastor. No, eso no. No, este tiene algo especial. Lo queremos tratar mal y no quiere decir que no te van a tratar mal. Hermanos, yo desconfío cuando en todos lados me ponen alfombra roja, me invitan, me llaman. Yo digo, papá, ¿qué no estoy haciendo bien? Porque la realidad es que somos especiales. Iba a decir sapo de otro pozo, pero que el Señor reprenda a los sapos. Somos especiales y es verdad que no encajamos en algunas cuestiones de este mundo. No encajamos porque Dios nos ha hecho especiales. Pero no porque nosotros seamos especiales, sino porque Él habita en nosotros. Y eso nos hace especiales. Ahora mira, quiero mostrarte, yo tengo anotado algunos versículos que tienen que ver con lo que podemos hacer para que ese día malo que se levanta no nos alcance. Aquí tengo, por ejemplo, en Eclesiastés, vamos a leer en Eclesiastés capítulo 5, versículo, vamos a leer el versículo 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Vamos a detenernos aquí, porque estuve buscando algunos pasajes que tienen que ver con el día malo, con el tiempo de dificultad, o con, justamente como dice aquí, con hacer el mal. Aquí aparece un grupo que no sabe que está haciendo mal.
O sea, la ignorancia lo lleva a hacer el mal. Entonces, ¿qué sería lo contrario, la antítesis a la ignorancia? Sabiduría. Conocer. Pero no estoy hablando de un conocimiento religioso. No. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, cuando nosotros tenemos respeto, honra, temor de Dios, es como que la sabiduría empieza a venir a nosotros. Tal vez no tuviste la posibilidad de prepararte o de estudiar por diferentes razones. Sin embargo, el temor a Dios comienza a hacernos sabios. Y cuando empezamos miren, muchos, yo siento que hacen el mal o se involucran en el mal porque no conocen los principios de Dios. Y si bien hay algunos pasajes que nos gustaría que no estén en la palabra o sacarlos, la realidad es que no los podemos sacar. Y qué bueno que no los saquemos, pero Dios nos da la salida, Él nos da la respuesta, nos da de alguna manera la vacuna para que si se nos viene encima ese tiempo malo, ese día malo, lo podamos atravesar y no nos afecte. Porque como me gusta como dice esa versión, Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, en la Nueva Versión Internacional, dice que a todos, absolutamente a todos, y eso significa que a todos nos van a alcanzar los días buenos y los días malos. Pero Dios nos deja ver que tomados de Él, los vamos a atravesar y vamos a salir en victoria. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él tenía su fe, su confianza puesta en Dios. Dios nos deja promesas en su palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Fíjate qué importante. No dice si te toca pasar, si algún día llegas a pasar por el fuego. No, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Qué importante que le creas a Dios. Y ahora no nos da el tiempo, pero en las siguientes prédicas vas a ver que hay cosas, hay principios espirituales que necesitamos poner en práctica para que cuando vengan esos momentos difíciles, para cuando vengan esos tiempos malos, podemos incluso, como enseñó el Señor Jesucristo, orar. Cuando Él oró y nos enseña a través de la palabra, líbranos del mal. Nuestro Dios, Él tiene el poder y la autoridad para librarnos de todo mal. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.